Foro Universate. El sector de la educación superior encara un nuevo debate sobre su presente y futuro ante la reforma que adelanta la Asamblea Nacional de la Ley de Universidades, vigente desde 1970, y cuya modificación se espera sea aprobada por el Parlamento durante el periodo de sesiones de este 2022. El diputado Luis Eduardo Martínez, miembro de la comisión que prepara el instrumento jurídico, aseguró que la ley busca actualizar el funcionamiento de las universidades a la realidad del siglo XXI y anunció una serie de reuniones con distintos sectores del país para discutir ideas e incorporarlas al proyecto. ¿Es posible que la renovación de esta ley pueda ayudar a las universidades a salir de sus problemas? ¿Qué debe contener esta reforma para garantizar que esto ocurra? Para ampliarnos este tema, recibimos vía telefónica a una voz autorizada en la materia, con más de 40 años de trayectoria en la docencia, investigación y gerencia universitaria. Hablamos del doctor Benjamín Charifker, ex rector de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana. Profesor Charifker, gracias por atendernos nuevamente. Bienvenido a Universate. Muy buenos días, Efraín, muy buenos días, Tamara. Encantado de estar en su programa y muchas gracias por tocar este tema que es muy importante para el devenir de las universidades venezolanas y su presente también en el momento actual. Profesor Charifker, en 2021 la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, de la que usted es individuo de número, señaló en un documento que el modelo universitario venezolano instaurado en 1958 se agotó y que por lo tanto debía reinventarse. Le pregunto, ¿es necesaria una nueva ley de universidades en Venezuela para renovar ese modelo? Bueno, sí tenemos algunos aspectos que seguramente no, que estamos convencidos que requieren mejora para poder tener universidades de una muchísimo mayor calidad en Venezuela y sobre todo atender ese problema mayúsculo que tenemos, que es la sostenibilidad de las instituciones. Cómo procurar los recursos y sostener el funcionamiento de las universidades, haciéndolas mucho más, vinculándolas mucho más con la sociedad. Pero tenemos que preguntarnos, con respecto, digamos, a la reforma de la ley que se está planteando en este momento, cuáles son los verdaderos problemas urgentes que tienen las universidades venezolanas, cuáles son las causas de esos problemas urgentes y si son jurídicas las causas de esos problemas o si son de otra naturaleza. Yo creo que para poder resolver los problemas de las universidades en Venezuela tenemos que apuntar al lugar correcto. De nada sirve resolver algo que no es un problema urgente en este momento y dejar los problemas urgentes de lado. Las universidades venezolanas tienen problemas urgentes que tienen que ser resueltos y nosotros esperaríamos que la gestión pública se ocupara de la resolución de esos problemas mucho antes de que nos pongamos a hacer amplias discusiones acerca de las reformas que seguramente serán muy beneficiosas para las universidades y que se pueden hacer a la ley, pero que reitero, el reformar la ley de universidades no va a resolver los problemas urgentes que tienen las universidades venezolanas. Profesor Charifker, en una entrevista reciente usted señaló que la discusión de la nueva ley de universidades era irrelevante. ¿Por qué sostiene esto? Sobre todo porque, bueno, en todo caso ya la discusión está en marcha. Sí, cuando decía que era irrelevante, y lo sostengo, es irrelevante para las comunidades académicas, para las comunidades universitarias, porque las comunidades universitarias están enfrentando unos problemas tan urgentes que no pueden esperar que haya toda una discusión de reforma de ley y que luego esa reforma de ley se traduzca en políticas públicas que a lo largo de varios años vayan a significar mejoras sustanciales en las universidades. ¿Cuáles son los problemas realmente fundamentales que tenemos? Tenemos autoridades universitarias que no han podido ser renovadas porque el Tribunal Supremo de Justicia ha impedido las elecciones en las universidades nacionales. Tenemos universidades nacionales a las cuales no se les asigna presupuesto, lo cual mantiene prácticamente interrumpidas en muchas de esas casas de estudios muchos de los programas de docencia, de investigación y de extensión. Tenemos salarios universitarios que no permiten el sostenimiento del personal académico y del personal administrativo de las universidades. Tenemos precariedad en los servicios estudiantiles, no hay becas, no hay residencias, no hay comedores, no hay transportes, no hay beneficios en general estudiantiles que permitan realmente sostener una población estudiantil. ¿Cuál ha sido la consecuencia de estos factores que estoy mencionando? Bueno, la fuga de talentos hacia otros países,
y la inmigración masiva de estudiantes, hasta el punto que la mayoría de las universidades públicas en este momento, y muchas universidades privadas también, han visto disminuida de una manera muy significativa su matrícula universitaria, o sea, los estudiantes que realmente pueden cursar estudios. Y aquellos estudiantes que están cursando estudios en las universidades públicas venezolanas lo están haciendo con fuertes retrasos. En lugar de graduarse en 5 años, que es lo que típicamente dura una carrera universitaria en Venezuela, bueno, están teniendo que esperar 7, 8, 9 años para poder graduarse porque los cursos no se ofrecen. Esos son los problemas urgentes que tienen las universidades y reitero, no va a ser la reforma de una ley lo que resuelva esos problemas que solamente tienen que ver con la gestión pública, con la gestión gubernamental. Precisamente, a su juicio, ¿qué preceptos deberían incorporarse o mantenerse en esta reforma para garantizar que las universidades venezolanas puedan cumplir con sus objetivos de docencia, investigación y extensión social? En primer lugar, yo pienso que el aspecto más importante es que reconozcamos que las universidades son diversas. Entonces, siendo las universidades diversas, la ley de universidades no puede ser reglamentista. Tenemos que tener una ley de universidades que establezca un marco de referencia con principios generales, con valores, establecer cuáles son esos valores que se persiguen, los propósitos que persiguen las universidades para la formación de personas, para la generación de conocimientos a través de la investigación, para la cooperación con el desarrollo social, con el desarrollo económico, con el desarrollo humano de la población a través de la extensión, y que luego los reglamentos de las universidades desarrollen esos principios, esos valores y esos propósitos de forma tal de que cada universidad pueda entonces dotarse de la estructura apropiada y de las normas de funcionamiento apropiadas para poder cumplir con su misión. De esa forma, entonces, nosotros estaríamos ejerciendo la necesaria autonomía universitaria, que no podemos entender una universidad, sea privada, sea pública, digamos, dentro de la diversidad de instituciones que tenemos en Venezuela, sin que pueda ejercer la autonomía, pero estaríamos entonces entendiendo esa autonomía no como una autonomía de todo un sistema universitario uniforme, regulado por una ley que obliga a todas las universidades a actuar por igual, sino que tendríamos una autonomía universitaria ejercida por cada una de las instituciones de acuerdo a sus misiones particulares, a su ubicación geográfica, a las áreas disciplinares que son de su interés. Por cierto, hablando del tema de la autonomía universitaria que usted acaba de mencionar, profesor, tomando en consideración que es un principio consagrado en la Constitución, ¿cómo debería plasmarse junto con el de la libertad académica en esa nueva ley? Y si usted, de alguna manera, siente preocupación por lo que pueda ocurrir con la autonomía en el nuevo instrumento. Bueno, sí, claro que siento mucha preocupación porque es muy probable que las verdaderas intenciones que se persigan con la reforma de la ley sea poner a las universidades en el marco de los propósitos de un proyecto político y no en el marco de el servicio a la nación, el servicio a todas las personas que conforman la nación venezolana, independientemente de sus orientaciones políticas, independientemente de sus posiciones sociales, independientemente de su origen étnico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, existe el riesgo de que se quiera pasar una ley de universidades, que el propósito de esa ley no sea el de mejorar la calidad de la universidad y la forma como las universidades puedan servir los mejores propósitos de la nación venezolana, sino poner a las universidades al servicio de un proyecto político. Los cambios son necesarios para que haya progreso, pero los cambios pueden significar también muchos retrocesos. Y recordemos que nosotros tenemos también otra ley que es muy pertinente con respecto a las universidades, que es la Ley Orgánica de Educación. Uh-huh. La Ley Orgánica de Educación, que data del año 2009, fue denunciada en su momento por inconstitucionalidad, sobre todo en lo que se refiere a la elección de autoridades universitarias en las universidades que eligen sus autoridades, que son las universidades públicas, y que según no solamente la tradición, sino las propias leyes vigentes en Venezuela, eligen sus propias autoridades. Bueno, la ley orgánica de educación define a las comunidades académicas de una manera distinta a cómo la define la Constitución. Entonces hay una contradicción evidente entre la ley de universidades, entre la Ley Orgánica de Educación y la Constitución, que en su momento fue denunciada ante el Tribunal Supremo de Justicia, que todavía
12 años más tarde o 13 años más tarde, todavía no se ha manifestado. Entonces, la ley de universidades posiblemente se quiera discutir para profundizar la inconstitucionalidad de la ya mencionada Ley Orgánica de Educación. Profesor Sharifker, desde la Asamblea Nacional se han anunciado reuniones con distintos sectores de la comunidad universitaria para discutir precisamente este nuevo proyecto de ley de educación universitaria. ¿Tiene usted información sobre cómo se han desarrollado las discusiones y sobre si hay disposición para alcanzar acuerdos comunes que beneficien a la universidad como institución? Bueno, hay una comisión que nombró el Consejo Nacional de Universidades para la discusión de la ley, que se ha reunido, entiendo, esa comisión con diputados de la Asamblea Nacional. También sé que hay algunos diputados de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional que fue electa en el año 2020. Entonces, bueno, estos diputados de esta Asamblea Nacional que fue electa en el 2020, bueno, se ha venido reuniendo con algunos sectores. Yo mismo me he reunido con algunos de estos diputados para, plantear algunos aspectos que pudieran ser de mucha utilidad en la discusión de una nueva ley de universidades, pero no quiero dejar de reiterar que los problemas que enfrentan las universidades son problemas que no son en primer lugar jurídicos, sino que son de orden de gestión pública, y que entre los problemas jurídicos que tenemos, no solamente la ley de universidades es un problema, sino también la Ley Orgánica de Educación y el Tribunal Supremo de Justicia, que es otro instrumento jurídico que ha venido impidiendo el funcionamiento pleno de las universidades a través de sus sentencias. Finalmente, profesor Sharifker, y muy breve, ¿qué rol debe jugar la sociedad civil, más allá de la comunidad universitaria, para que este proyecto de ley de universidades contribuya a fortalecer y no a debilitar a la universidad venezolana? Yo creo que todos en Venezuela tenemos que estar interesados y actuar positivamente para tener buenas universidades en Venezuela. Si no tenemos buenas universidades, no tenemos ninguna perspectiva de progreso. Y el problema fundamental que enfrentamos en las universidades venezolanas en este momento es que no tienen una vinculación lo suficientemente estrecha con la sociedad, ni por supuesto tampoco con el Estado. Pero vamos a enfocarnos en el tema de la sociedad. Para que una universidad pueda realmente funcionar y desarrollarse persiguiendo la excelencia, tiene que servir a los intereses de la sociedad a través de programas de investigación y programas de extensión, fundamentalmente, que atiendan los problemas de la sociedad, y como producto de las investigaciones y de los servicios que la universidad le presta a la sociedad, pues se van formando también personas que también estarán en capacidad de incorporarse en el trabajo productivo y a su vez resolver los problemas que tiene la sociedad. Solamente con esa estrecha vinculación de las universidades con los diferentes entes de la sociedad y con el flujo de talentos, de conocimientos y de habilidades de las universidades hacia la sociedad, y el retorno de también recursos por parte de los diferentes organismos de la sociedad, sean estas empresas, sean estas comunidades, sean estos gobiernos locales o el propio gobierno nacional, nosotros obtendríamos una sostenibilidad para las universidades mucho más allá de la que actualmente las universidades tienen, bien sea de los presupuestos fiscales o de la matrícula universitaria en el caso de las universidades privadas. Profesor Sharifker, gracias por sus consideraciones sobre este tema que sin duda alguna es de mucho interés para toda la comunidad universitaria nacional y para todo el país. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por enfocar, por atender este importante tema para la sociedad venezolana. Muchas gracias. Escuchábamos al profesor Benjamín Sharifker, investigador, docente y ex rector de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana UNIMED. Foro Universate.